A comenzar, lo que decían del medio ambiente. Hablar de medio ambiente ya es darle una impronta antropocentrista al ambiente. ¿Por qué es medio y por qué no es ambiente completo? Claro. Entonces, hoy nuestro ministro de Ambiente de la Nación nos decía, para poder restaurar ecosistemas, primero el ser humano se tiene que sentir parte del ambiente, parte de ese ecosistema. Entonces, creo que ahí empieza todo. El sentirnos parte y dejar de hablar de medio ambiente, sino de un ambiente, somos parte de ese todo. ¿Qué análisis puedo hacer? Que nos falta valorar mucho nuestro entorno, sentirnos parte de él. Perdón. ¿Sí? Sí. Sentirnos parte de él, valorarlo y cuidarlo. Bien. Todo lo que estamos viviendo en nuestra provincia, por supuesto que tiene en orden de jerarquía un mayor responsable que otro, pero desde el ciudadano hasta el industrial y hasta todo un bloque político, toda una sección política que tiene que bregar para el cumplimiento de las legislaciones y la protección ambiental. Y especialmente los tucumanos y lo que vivimos hoy en lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, la zona urbana, ¿qué estamos viviendo en lo ambiental que percibimos este mal olor en el ambiente? Bueno, primero eso se explica porque las ciudades han ido creciendo alrededor de las industrias y creciendo sin planificación y también sin inversión en infraestructura. Entonces, el crecimiento exacerbado de la ciudad sin ese acompañamiento ha hecho de que no tengamos un tratamiento correcto de nuestros residuos, nuestros desechos, no solo de los sólidos urbanos, que se habla mucho de eso, y poco se habla de otros tipos de residuos como ser, por ejemplo, las aguas grises que le llamamos, que son los desechos que producimos en nuestro propio hogar. Entonces, si caminamos, por ejemplo, por la calle Muñecas, todo lo que es el sistema cloacal es el que emana ese olor. Y cada vez hay más edificios en lugares donde antes había viviendas que eran de la familia tipo, de 4 a 6 personas. Hoy habitan alrededor de 80 en ese mismo lugar. Y no hubo una inversión que haga que esa red de tratamiento sea la adecuada. Eso por un lado, hablando de los olores de la ciudad, que van acompañados también con los olores productos del proceso productivo que hay rondando esa ciudad. Básicamente es eso. Y después otras de las cuestiones ambientales que se pueden ver desfavorables en la ciudad es la falta de forestación urbana, la falta de una correcta gestión de los residuos urbanos, que podemos criticar las políticas públicas en torno a eso, pero siempre mi mayor crítica va a estar en el ciudadano común, que tal vez en su casa no tire el residuo en el piso, pero en la calle sí. Hay un quiebre muy grande y notorio entre lo que es público y lo que es privado. Entonces no se cuida de los espacios públicos, no se los valora. Licenciada, ¿cómo le va? Un gusto en recibirla aquí en el programa. Es un tema muy especial el que estamos tratando. Recién nada más yo le escuchaba hablar con respecto al tema de la zona urbana. En algún momento, mire, yo no soy de la capital, pero defendía mucho el tema de esos árboles que finalmente lo terminaron sacando, intentaron poner no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, era algo tan característico ya de por sí para los que viven en el Jardín de la República, el tema de los naranjos, pero a la vez siempre nos enseñaron en biología y desde la primaria que eso otorga mucho oxígeno. Después vino el tema de la Plaza Independencia, que realmente nada que ver con lo que uno soñaba que podían llegar a ser. Y también tocó el tema de este mal olor que se sienta cuando uno va. No se imagina, a nosotros muchas veces nos dijeron los turistas que notaban ese olor muy fuerte cuando iban pasando por esas zonas de las alcantarillas y demás. ¿Eso es una falta de mantenimiento? ¿No se hace una limpieza? ¿Está mal confeccionado? ¿Cómo lo ve usted a esto? En cuanto a lo que es forestación urbana y por ahí las críticas que reciben el haber removido un árbol de algún espacio, hay que ser muy precavidos a la hora de hacer ese análisis, porque cuando se lo hace de manera seria van especialistas que analizan si ese árbol es el apropiado para ese espacio urbano. También tienen que analizar el estado de sanitario de ese árbol y de ahí se decide sacarlos o no. ¿Qué es lo que pasó en la Plaza Independencia? Hubo un relevamiento de esos árboles, con la consiguiente reforestación de esos espacios. Que para que los podamos admirar hay que esperar, hay que tener paciencia. Todo lo que sea ambiental, inversión en proyectos ambientales requiere de paciencia. Eso por un lado.
Después está la parte de la falta de cultura y de amor por los recursos naturales, el hecho de plantar un árbol y que viene el vandalismo y te lo quiebran. En cuanto al mal olor, sí, por supuesto que tendrá que ver con ineficiencias en lo que es la parte ejecutiva de las políticas públicas. Pero también requiere no solo de la tarea diaria, sino de inversiones grandes a largo plazo que permitan tratar de manera adecuada todo lo que una ciudad genera. Porque mucho hablamos de las industrias y poco nos hacemos o analizamos qué, como un ciudadano común de nuestro propio hogar, hace para generar esas condiciones. No solo el Gran San Miguel, si nos vamos, por ejemplo, a las comunas rurales o a las ciudades más alejadas del área metropolitana, donde no existe una correcta gestión, por ejemplo, de sus residuos, está la quema de basura. Sí. Y eso también contamina el aire que respiramos y el olor que sentimos. O, por ejemplo, no tienen red cloacal y muchos es a través de letrinas o de pozos. Eso cuando se saturan esos pozos también genera un olor desagradable propio de la descomposición de la materia orgánica. Y ni hablar que eso cuando se desagota, por lo general va al cauce del río. Entonces creo que el análisis que hay que hacer básicamente tiene que ver con la falta de valorización de los recursos naturales, la falta de planificación urbana. No tenemos una ley de ordenamiento territorial. Entonces nuestras ciudades crecen de manera desordenada. Crecer de manera desordenada también impide planificar esas infraestructuras que hacen falta. Básicamente ese es el punto. Rocío, recién estábamos viendo un video que reflejaba el alto nivel de mortandad de peces, ¿no? Un tema que viene hace muchos años, que tiene que ver con la cuenca Salidulce. Somos hijos de rigor, o por lo menos esta frase resuena mucho al momento del cuidado del medio ambiente. ¿Pensás que una de las salidas tiene que ver con la aplicación de multas que sean efectivas tanto para la industria como para los ciudadanos para que estas cosas no lleguen a pasar? Desde mi opinión, creo que seguir haciendo legislaciones y seguir multando no nos está conduciendo a un cambio sustancial. Casualmente este año son 10 años del acuerdo interjurisdiccional por la cuenca del río Salí. Y seguimos, después de 10 años de hacer un acuerdo donde hay un control exhaustivo y las multas se han incrementado, sigue pasando estas cosas. Entonces, somos hijos de rigor, nos falta empatía, no valoramos los recursos que tenemos. Casualmente, hace unos días escuchaba un testimonio de un inspector ambiental que decía, una multinacional en su país de origen tiene todos los aspectos ambientales perfectos, instalados en Argentina, y vamos a lo chabacano, vamos a no cumplir nada. Y eso habla de una corrupción tan grande como sociedad, que no solo atañe a lo político, también como sociedad. Entonces, hablar de aumentar las multas sí seguro que ayuda, porque cuando tocas el bolsillo del industrial, tocas el bolsillo de las personas, ahí cambia un poquito. Pero si no empatizamos con nuestro entorno, por más multas que pongas, por más leyes que pongas, siempre va a haber algo para sortearlo. En un momento se planteó, porque vos hablas mucho de la educación que tiene que tener el ciudadano como base, digamos, para poder resolver muchos problemas que tienen que ver con lo ambiental. Se habló de la educación ambiental en las escuelas, para empezar por los niños, obviamente, porque es más que obvio que hay una cuestión cultural, porque incluso en Tucumán hay mucha gente que, los mismos tucumanos, vamos a otra provincia y vemos una conducta distinta en cuanto a la limpieza únicamente, ¿sí?, de la ciudad. ¿Qué opinas de esto? La educación ambiental es fundamental y es la base de todo cambio que se genere en una sociedad. Lamentablemente, las personas adultas que han crecido en un contexto y con ciertas costumbres, es muy difícil que lo logren revertir en un corto plazo. Mientras que cuando empezamos a educar desde niños, ellos van a ser los que van a ir generando las transformaciones, primero en su familia, en su barrio, en su ciudad. Claro. Y es fundamental, hay que invertir más en educación ambiental. Este año celebramos la adhesión a la ley Yolanda para que todos los empleados en los estamentos públicos tengan capacitaciones ambientales. Eso es fundamental. Sí. Bueno, ahora hay que continuar invirtiendo en proyectos de educación ambiental, no solo en las escuelas, sino en todas las instituciones que se pueda llegar
con este mensaje, ¿no? Y con esta sensibilización social. Tal cual. Rocío, sos especialista, docente, trabajás seguramente con muchos colegas en materia de ambiente. ¿Qué sensaciones te deja tu experiencia en otro país, puntualmente en Brasil, en comparación a la situación ambiental en la República Argentina? ¿Qué pasa? Hay países que están mucho más avanzados en lo que es educación ambiental, donde valoran el espacio público y valoran el contacto con la naturaleza. Eso por un lado. Creo que acá Argentina va de a poquito mejorando eso, y hablo también que de Tucumán no todo es negativo. De hecho, hoy en la provincia 2 ciudades tienen Secretaría de Ambiente, que es la ciudad de Bellavista y la ciudad de Alberdi. Falta mucho por hacer seguramente, porque muchas ciudades deberían tomarlo también como política fuerte de Estado, contar con un área ambiental. Pero creo que vamos haciendo estas transformaciones, pero también falta empezar a construir desde la base. O sea, no podemos empezar a hablar de que cuide el ambiente cuando tenemos un alto índice de pobreza, claro, y su mayor preocupación no va a estar en tirar un papelito, en talar un árbol, sino en tener el sustento diario. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? El ambiente es algo que atraviesa todas las disciplinas y todos los sectores de la sociedad. Entonces, tal vez los otros países han logrado ser más resilientes a lo ambiental, porque ya estaba instalada una conciencia ambiental mucho más tiempo atrás que nosotros.